Miren, yo no sabía que iba a hablar Liliana y Liliana tampoco sabía que iba a hablar. Vamos a hablar de los mismos hermanos, pero con distinto enfoque. Esto ya hace un tiempito que viene dando vuelta en mí, lo leo y lo vuelvo a leer y lo busco y esto se compara a la iglesia. A la iglesia se puede comparar también que hay dos tipos de iglesia. Hay una que realmente ama las cosas de Dios y hay otra que busca la fama y el éxito personal y ser vistas y aceptadas por todos. Y la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que ser aceptados por Dios y vistos por Dios y no alabados y halagados por los hombres. ¿A ver? Y quiero hablarles de eso. Hay cosas que suceden en la vida y hay dos tipos de creyentes. Un creyente es el que representa a Esaú, que los dos nacieron el mismo día y al mismo lugar. Los dos tuvieron la misma oportunidad. Estos dos hermanos tenían la misma madre, el mismo padre, pero los dos fueron diferentes totalmente el uno del otro. Y hoy en día sucede que Dios nos llama, tenemos un padre que es Dios, tenemos la madre que es la iglesia. Algunos toman por madre a la Virgen María y no tiene nada que ver. Y dicen que es la madre de Dios y Dios no tiene madre. Fue la madre de Jesús. ¿Sí? Que gracias a Dios, que fue bienaventurada porque Dios escogió a esta mujer para que naciese de allí el Salvador de nuestras vidas. ¿A ver? Así que es la madre de Jesús. Es la madre de aquel Emmanuel, Dios con nosotros. No es la Santa María, Madre de Dios, como algunos dicen, sino que sí fue santa porque Dios nos hace santos, pero no es Madre de Dios, sino que fue Madre de Jesús. ¿Amén? Amén. Y la iglesia está fundada por Cristo Jesús. Y la iglesia es como la madre que cobija, que guarda, que escucha, que aconseja, guiada y ministrada por Dios. ¿Amén? Entonces, Esaú y Jacob nacieron el mismo día y de la misma madre. Y dice que uno eligió empezar a crecer y Esaú eligió ser cazador. Eligió labrar la tierra, eligió mostrarse como el más fuerte, porque saben que el que va a cazar tiene que estar bien fuerte, estar atento, estar seguro, estar vigilante dónde se mete y qué es lo que va a cazar y elegir su presa. Y dice la escritura allí que Isaac quería más a Esaú porque cazaba y le hacía buena comida. Miren, cazaba y le hacía buena comida. Quiere decir que le ganó el cariño por el estómago. Hay mujeres que cocinan rico y te ganan el cariño, el amor por el estómago. Si vos te gusta comer, miren cómo es la cosa, ¿no? Y dice que Rebeca amaba a Jacob. Esaú representa a aquellos que
vienen a la iglesia pero están indiferentes a la adoración, indiferente a la alabanza, indiferente a la palabra de Dios, indiferente a lo que Dios quiere hablarte, decirte, indiferente a todo lo que se haga dentro de la reunión, dentro de la congregación. Y Dios lo llamó tanto, Dios lo podía bendecir tanto a Esaú como a Jacob. Y en la antigüedad, ser el primogénito era tener la bendición de ser el que tenía que dirigir la familia, el que tenía que tener la fortaleza de Dios para llevar adelante la familia y para llevar bendición a la familia. A veces Dios nos llama, o muchas veces, y Dios te llamó y Dios me llamó. Y a veces nos preguntamos por qué ha sucedido que yo estuve en un ministerio grande, trabajando en una iglesia, y ha venido otro y empezó detrás de uno, o empezó después, y vos lo ves que al tiempo está predicando. ¿Cómo es la cosa? No nos preocupamos por la palabra, sino que nos preocupamos para que nos vean. Muchas veces hacemos cosas para ser vistos por los hombres y nos olvidamos que tenemos que ser vistos por Dios, aunque Dios nos ve. Hay momentos que necesitamos las bendiciones, y Esaú era una de esas personas que no le interesaba, que le era indiferente, porque también fue instruido y enseñado como Jacob. También Dios le habló a Isaac, y Isaac transmitía a sus hijos lo que Dios iba haciendo con él, o lo que Dios habló con él. Y la palabra de Dios nos muestra algo muy importante. Dice que Esaú despreció su primogenitura. Vamos al libro de Génesis, capítulo 25, versículo 30 al 34. Vamos a leerlo. Dijo Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. A ver, miren qué tremendo, ¿no? Lo primero que pensó: ¿para qué la quiero? ¿Para qué quiero? ¿Por qué tengo que cantar? ¿Para qué tengo que leer la Biblia? ¿Por qué tengo que orar? Si al final me voy a morir igual. En una palabra es así. ¿Para qué quiero el ministerio? ¿Para qué quiero el don que Dios me dio? Si al final me voy a morir. ¿Para qué voy a cantar o por qué me voy a preocupar de leer la Biblia o de orar si total están los que están en la iglesia y que oran? Y que Dios los escucha a ellos. Dios escucha a todos. A aquellos que buscan de Dios y a aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Esaú estaba lejos, despreció algo importante para su vida. Y a veces nosotros hacemos lo mismo, despreciamos algo que Dios nos dio.
por querer avanzar, por querer prosperar, porque se puede prosperar, Dios va a prosperar. Dios puede prosperar nuestras vidas. Dios te puede prosperar económicamente. Dios te puede dar las riquezas que a Él se le antoje y te puede hacer rico y te puede hacer millonario. Pero también Dios sabe dónde está tu corazón y dónde está el mío. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y el tesoro de Esaú era vivir la vida livianamente, vivir lo que le pareciera, hacer lo que se le antojaba. Y hay creyentes que son así, que aceptan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, que están dentro de la iglesia, que vienen y están, pero están lejos de hacer la voluntad de Dios, lejos de buscar la guía de Dios, lejos de preguntarle a Dios, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con lo que me diste? ¿Qué es lo que quieres que hagas, Señor? Heme aquí, envíame a mí. Por ahí si uno dice, hay que ir a visitar a un enfermo. Ay, no, porque no digo que sea así acá, pero hay personas que a veces les ponen peros a Dios para hacer las cosas. Ahí ya fue el primer error de Esaú, fue vender lo que era primordial, porque tiene una importancia tremenda en lo espiritual ser el primogénito, y Jesucristo es el primogénito entre todos los primeros. Él es el único, Él es el primero en todo. Cristo Jesús. Cristo Jesús le dio valor por ser el primero, le dio vida por ser el primero. Y el primogénito recibía la bendición del Padre, recibía toda la bendición, y esa bendición iba con él, porque eran palabras de bendición para su vida, porque eran palabras que podían hacerlo crecer, hacerlo prosperar, tanto en lo espiritual como en lo económico. ¿Amén? Algunos son como Esaú, que tienen el ímpetu, que tienen la fuerza, que desean agradar, pero ¿agradar a quién? A veces nosotros nos equivocamos y en vez de agradar a Dios, agradamos a los hombres. Y Dios dice que nosotros tenemos que agradarle ¿a quién? A Él. Confiar en Él. Entender que Él es. Esaú fue una de esas personas que se gozó, que despreció una bendición, que despreció lo que Dios le estaba dando, que no le dio importancia, porque en total me voy a morir, todos nos vamos a morir. Este cuerpo va a desaparecer. Si Dios dijo que del polvo fuimos tomados, al polvo vamos a volver. El cuerpo va a desaparecer, pero lo que está dentro, el espíritu y el alma, ¿dónde va? ¿Qué importancia le estamos dando para que esa bendición llegue a nuestra vida y a nuestro corazón? Vamos a Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17. Esaú, un tipo fuerte, un tipo que sabía manejar el arco, la flecha, que sabía manejar, que sabía cómo iba a cazar, y que sabía los lugares que buscaba. Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Amén. Miren, muchas veces nosotros venimos
y no nos preparamos para venir a adorar a Dios. Este es un tema. Estamos cargados de problemas, de situaciones, o estamos preocupados para ver mañana cómo empiezo el día. Estamos preocupados quizás si tenemos deudas por las deudas. Estamos preocupados por si tenemos juicios. Estamos preocupados más por agrandar la casa, que está bárbaro, hay que agrandarla, sí, gloria a Dios, y si Dios te da la oportunidad de hacerlo, hacelo, mejorala, hermoseala, hacé, pero que eso no sea lo primero en tu corazón. Porque si venimos a agradecer a Dios, venimos a bendecir a Dios. Y aquí estamos hablando de que Esaú cometió otro error. Esaú no escuchó la voz de sus padres. Esaú no escuchó la voz de Dios, no la oyó. No la oyó. Y él dice en la palabra de Dios que él tomó mujeres de otra tribu. Tomó mujeres de los filisteos. A la edad de 40 años, ya no era un nene. Otro error. Y dice que eso fue un dolor para Isaac y para Rebeca, un gran dolor, la equivocación de su hijo. Más quizás para Isaac porque él amaba a Esaú y le dolió en su corazón. Y a veces parece que los consejos, a veces parecen que las palabras no sirven de nada. Y vos te esmerás y le aconsejás y le decís las cosas. Y Dios habla a través de cada uno de nosotros. No porque seamos mejores, sino porque Dios habla a través de su palabra y habla a través de lo que Él ha puesto enfrente. Y Dios nos puso delante de una congregación y la responsabilidad nuestra es de aconsejar y de hablar y de decir antes de que acontezcan las cosas. Y por ahí, está bien, pastor, sí. Y hay muchos que por haberle dicho la verdad se han ido. Y duele. Tomaron lo que no tenían que tomar. Se apartaron del camino. Y buscaron en otro lugar. Y está bárbaro. Y por ahí usted me va a decir, pero Dios no está en otra iglesia. Sí, Dios está en todo lugar. Lo importante es que Dios esté en mi corazón. Dios no está en otra congregación. Sí, Dios está en otra congregación. Lo importante es que Dios esté en mi corazón. Eso es lo que importa. Lo que le interesa a Dios es nuestro interior. Lo que Dios quiere es que le abras la puerta de tu corazón y que no andemos de un lado a otro buscando, sino que nos metamos en la palabra de Dios y que vivamos conforme es la buena voluntad de Dios. Y habla ahí de adulterio. Y adulterar no es solamente de un hombre con una mujer, sino que adulteramos la palabra de Dios en beneficio de cada uno de nosotros. Hay pastores, hay ministros que adulteran la palabra de Dios, predicando lo que Dios no mandó a predicar. Dios mandó a predicar salvación. Dios mandó a predicar redención. Dios mandó a que prediquemos a Cristo, a este crucificado, pero también resucitado. ¿Amén? Pero yo tengo que agradar a los hombres porque me conviene. Tengo que predicar lo que ellos quieran oír. Tengo que decirles lo que ellos quieren escuchar. Porque si no les digo lo que ellos quieren escuchar, se me van y se me vacía la iglesia. Pero entonces tengo que predicarle. Mire, el otro día se me ponía me hervía la sangre porque escuchaba un testimonio, sí, porque terminó de diezmar y Dios lo sanó. Dios no dice eso en su palabra. Dios nos dice que tenés que pagar para que Él te sane.
Hay un mandamiento, sí, tenés que diezmar porque es un mandamiento con promesa. Y te abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. No dice tenés que diezmar porque te voy a sanar si diezmás, si no, no. Ay, yo empecé la cadena de la prosperidad, empecé la oración la semana y Dios me dio un auto 0 kilómetros y me dio otro auto 0 kilómetros y me dio una casa. Cristo no murió para darte auto ni casa. Jesucristo murió para darte salvación. Amén. Jesucristo murió para que tengas herencia en los cielos y no aquí en la tierra. La palabra de Dios dice, no amontones, no hagas riqueza aquí en la tierra donde corroe la polilla y el orín. Nada va a quedar de lo que hagas, ni nada va a quedar de lo que tengas. Lo importante es crecer de aquí adentro. Dejar que sea gigante el espíritu, porque en eso está Dios. Pero Saúl despreció eso. Y hay muchos que hacen eso, desprecian lo que Dios quiere darle. Y es mejor adulterar la palabra, es mejor dar leche adulterada para que crezcas débil y para que te manejen de un lado a otro. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que predicar la verdad, porque la verdad te hace libre. Amén. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomó mujeres por ahí. Vamos a leer capítulo 26, versículos 34 y 35. De Génesis, ¿sí? Perdón. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Por qué? ¿Por qué amargura de espíritu? Porque no tenían el mismo sentimiento, porque no adoraban al mismo Dios, porque no tenían el mismo espíritu, porque no podía haber una unidad, porque ellas adoraban a dioses paganos en vez de adorar al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque nos metemos en distintos lugares y creemos que estamos en el lugar correcto. Porque nos metemos en la iglesia de Piripipí, porque nos metemos en la iglesia de aquel que le dice, caminá por el camino de la sal, por el manto de la unción. El cenáculo del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? El Espíritu Santo no vive en ningún cenáculo. El Espíritu Santo no vive en ningún lugar que sea edificado por mano de hombre. El Espíritu Santo vive en lo que Él edificó y que somos nosotros, templo del Espíritu Santo de Dios. Esaú era eso. Andaba con la Iglesia Universal. Adulteró la palabra. Se metió allí. Pero hay otro personaje. Y este es Jacob. Jacob, un hombre tranquilo, un hombre que sí había prestado atención a lo que papá y mamá decían, o un hombre que sí había prestado atención a lo que el Espíritu de Dios o el ángel de Jehová decía, un hombre que en la soledad, en la simpleza, hasta en la timidez, no era una persona fuerte, no era de un físico enorme, no era avesado en salir a cazar para darle de comer a sus padres, pero sí era una persona que se preocupaba por alabar y bendecir el nombre de Dios. Era una persona que estaba dispuesta a pagar el precio por la bendición de Dios. Claro, leemos la historia y decimos, sí, le robó la bendición a Esaú. Esaú perdió la bendición desde el momento que despreció ser el primero. Perdió la bendición.
Si bien hubo toda una cuestión, si usted lee el libro de Génesis va a entender que su madre preparó todo y le dijo, te voy a disfrazar, para que te parezcas a Esaú, porque Esaú era bien peludo, ¿sí? Y su madre lo disfrazó y lo hizo ahí para que tenga olor a campo. Porque el padre le había pedido a Esaú que vaya a cazar y que le haga un guisado porque le quería dar la bendición, pero quería comer antes de darle la bendición. Y Jacob hizo lo que le dijo su madre, oyó, y fue y se presentó, e hizo el guisado, y le dio de comer a Isaac. E Isaac le dio la bendición. Hay muchos en la iglesia que son como Esaú, que son indiferentes a la palabra, que son indiferentes a la adoración, que son indiferentes a la alabanza, que son indiferentes a la oración, pero quieren la bendición. Pero quieren ser bendecidos. Pero quieren que Dios los sane, los levante, los prospere o los ponga en lugares de privilegio. Hay muchos que son como Esaú, que no les interesa nada, pero quieren ser bendecidos. Y te tengo noticias. Dios bendice a aquel que dispone y abre su corazón para alabar y bendecir el nombre de Dios. Dios bendice a aquel que se humilla y se rinde a los pies de Cristo y lo acepta como su único y suficiente Salvador. Dios bendice porque ve el corazón dispuesto y ve el corazón que está dispuesto a pagar el precio para seguir el camino de Cristo Jesús. ¿No ven? Dios bendice. Entonces está allí Jacob en el libro de Génesis capítulo 27, versículo 27 al 29. Y Jacob, Gloria a Dios. y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Amén. Miren, Jacob recibió una bendición tremenda. Una bendición para su vida y para los que vendían detrás de él. Porque no es solo la bendición para mí, no es solo la bendición para vos. La bendición es para los que vienen detrás también. La bendición es para tus hijos, para tus nietos. La bendición es para aquellos que hacen la voluntad de Dios. La bendición es, Dios nos ha dado esto y me ha dado el pastorado. ¿Sí? Y yo creo que esta bendición está sobre mí, pero está sobre mis hijos. Y que Dios va a tocar. Y que Dios va a transformar y que Dios va a llenar. Pero también va a estar sobre los nietos si vienen. Porque eso dice la palabra de Dios. Y Isaac bendijo a su hijo. Qué lindo es cuando papá bendice a sus hijos. Qué lindo es cuando mamá bendice a sus hijos. Qué lindo es cuando ora y le desea el bien. El bien, no el mal. Ah, pastor, pero no hay personas que desean el mal. No hay padres que deseen el mal a sus hijos. ¿Estás seguro? ¿Sabés cómo maldecimos a veces sin darnos cuenta? Maldecimos a nuestros hijos diciéndoles: sos una porquería, no servís para nada,
Dejá que yo lo hago, porque vos no lo sabés hacer. Y quizás no aprendas nunca. ¿Eso es una maldición? ¿Para qué te tuve? Mirá cómo me pagás. ¿Entienden esto? ¿Para qué te tuve? Mirá cómo me pagás. ¿Es una maldición? Me casé por culpa tuya. Un hijo no tiene la culpa porque nos casamos. Un hijo no tiene la culpa porque hicimos lo que hicimos. Y bueno, me quedaste embarazada, pero no es la culpa. Me casé por tu culpa. Porque me quedé embarazada y me tuve que casar. ¿No? ¿Es una maldición? Por tu culpa me abandonó tu padre. ¿No? ¿Me escuchan algunos por ahí? Sí. Esas son maldiciones. Es decir, que sos inútil, es una maldición. Tratemos de bendecir a nuestros hijos. Tratemos de desearle lo mejor. Tratemos de, aunque grande, decirle, te amo. Tratemos de decirle, está bien. Aunque muchas veces no hacen lo que nosotros queremos y tienen su libertad de hacerlo. Y por ahí capaz que nos molesta, pero deseemos lo mejor. ¿Amén? Y Jacob recibió la bendición de papá. Y qué alegría que tenía Esaú. Qué alegría. Cuando se enteró que Jacob había sido bendecido ya, qué locura le agarró. Porque a veces nos enojamos con Dios porque Dios bendice a este y a mí no. Porque a este, si no viste lo que era un quedado, era uno medio dormido, estaba siempre debajo de la pollera de su madre. Y yo que salía a cazar, a trabajar y traía el sustento para la casa. Diga el débil, fuerte soy. Y dice la palabra de Dios que a lo débil y a lo vil lo escogió Dios. Para avergonzar a los sabios y entendidos. Capítulo 28 de Génesis. Capítulo 6 al 9. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob, y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y cuando le bendijo, le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre. Y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Amén. Miren a lo que llega el haber despreciado y el no estar atento a la voz de Dios. Él escuchó lo que Isaac le dijo a Jacob, que no tome mujeres de ahí, que vaya a su pueblo, que busque de allí, de su sangre. Y entonces Esaú, como escuchó eso para agradar de vuelta a papá y a mamá, fue a buscar hijas de Ismael, que eran hijos de Abraham. Y a veces en la iglesia hay personas que quieren agradar al pastor o al pastor, sobándole el lomo.
O diciéndole la verdad que lo que usted me dijo y no es agradar a los hombres, sino agradar a Dios. No es ir a buscar lo que vos querés, sino que dejar que Dios te guíe a buscar lo que Dios quiere para vos. No es ir a buscar en otro lugar para darle el gusto a tal o cual, sino tenés que dejar que Dios te guíe, porque Jacob obedeció a Isaac. Y en la obediencia está la bendición. Jacob le dio importancia a lo espiritual antes que lo material. Y Jacob tuvo que irse porque su hermano quería vengarse. Y se iba a vengar. Y cuando Esaú escuchó esto, entonces quiso agradar a papá y a mamá, pero ya Dios no quiere eso. Dios quiere que vos alabes al que vive y al que reina, y que des gloria y honra a este Dios tan bueno y tan maravilloso. Dios quiere que rindas tu corazón a Él y que dejes que Él te guíe, que dejes que Él te ministre, que dejes que Él te diga lo que tenés que buscar, cómo tenés que buscar, dónde lo tenés que buscar, cómo tenés que llenarte y cómo tenés que fortalecerte. ¿Amén? ¿Querés ser como Esaú? ¿Querés seguir siendo como Esaú? ¿O querés buscar la bendición de Dios como Jacob? Dice la palabra de Dios que Jacob se fue. Y vamos a leerlo en el libro de Génesis, capítulo 28, versículo 10 al 15. Con esto vamos a terminar. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, y te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. Es tremendo, ¿no? Jacob obedeció, se fue y llegó a un lugar cansado y se acostó a dormir. Y en ese dormir, en ese sueño, Dios le habló. Y en ese sueño Dios lo bendijo. Y no es porque se quedó dormido en la iglesia. No es porque hay personas que van a la iglesia, van a la congregación y se quedan dormidos. Les parece que es el único lugar que tienen paz para dormir. Y ni siquiera Dios le habla, porque no oye. Pero aquí dice que él escogió unas piedras y la puso de cabecera, linda almohada, ¿no? Y allí Dios le habló. Y allí Dios le dijo que Él era el Dios de Abraham y que era el Dios de ¿quién? De Isaac, su padre. Pero le vuelve a decir lo que le dijo a Abraham y lo que le dijo a Isaac, se lo dice a él. Porque Dios tiene que bendecirte. Porque Dios tiene que bendecirte. Y lo que Dios me habló, le va a hablar al que viene atrás, al que Dios va a poner, a un hijo. Y te bendeciré
Y dice así, y toda la familia de la tierra serán ¿qué? Bendita en ti y en tu simiente. Qué lindo que Dios te diga eso. Toda la familia de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Porque llevas bendición, porque transportás bendición, porque llevas y trasladás la presencia de Dios en tu vida, porque llevas obediencia, hablas la verdad, porque decís las cosas que están en la palabra de Dios, cómo Dios te bendice y cómo Dios te prospera. Y le dice en el 15, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Cuando Dios nos habla y oímos su voz, Dios nos va a volver a llevar a la tierra, pero no esta tierra, esa tierra, a la Nueva Jerusalén. No te dejaré hasta hacer lo que te he dicho. Te llevaré, te traeré, te dice. Te va a llevar a la presencia de Dios. Te va a llevar, si aceptás la voluntad de Dios, si pagás el precio, porque Jacob tuvo que huir de su hermano y cruzó el desierto. ¿Y saben lo que pasó con Jacob? Jacob fue a su familia, a sus parientes, ¿sí? Y tuvo que trabajar allí. Y no trabajó un año. ¿Cuánto trabajó? 14 años. Trabajó 7 años por una mujer y 7 años por otra mujer. La bendición de Dios está. Y el tiempo de Dios también está. ¿Querés ser como Esaú? ¿Querés seguir estando de ese lado? ¿O querés recibir la bendición como Jacob? Dice que Esaú, aunque lloró, y cuando leemos allí que Esaú lloró pidiendo la bendición y le dice a su padre que tenés una sola bendición, ¿no tenés otra para mí? Él lloró de impotencia, no se arrepintió, porque él lloró de impotencia, lloró por haber sido negligente, pero no lloró diciéndole yo me arrepiento de lo que hice, me equivoqué, hice lo que no debía hacer. No dijo eso, sino que él quería a toda costa una bendición. La bendición de Dios está. Si uno se arrepiente, llega. Si vos te arrepentís, Dios está. Si nos arrepentimos, Dios está. Y si vos que estás del otro lado, nunca has escuchado, nunca has oído la voz de Dios, te has estado indiferente toda tu vida a lo que Dios hablaba, hoy es el tiempo de que te vuelvas a Dios. Hoy es el tiempo de que busques de la presencia de Dios, de que entiendas de que Dios te ama, de que Dios envió a Jesucristo en muerte de cruz para darte salvación, para renovar tu fuerza, para traerte su presencia y para darte herencia en el cielo, porque la herencia nuestra está allí en los cielos. La herencia nuestra está en la Jerusalén celestial. La herencia nuestra está porque Cristo dijo, voy a preparar morada y vendré y lo buscaré. Vamos a caminar un tiempo en esta tierra. Vamos a caminar un tiempo. No sabemos el tiempo que Dios tiene para nosotros. Pero mientras caminamos en esta tierra, hagamos la voluntad de Dios. No seas indiferente. No seas indiferente a la voz de Dios. Prestale atención. Oí la voz de Dios. Porque Dios no es deudor de nadie. Dios quiere bendecir. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Gloria a tu nombre, Jesús. Te adoramos. Te bendecimos. Te exaltamos.
Y dice su palabra, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primera. Y Betel quiere decir casa de Dios. Esta es la casa de Dios. Tenés que ser casa de Dios. Tenés que ser un Betel. Tenés que dejar que Dios habite en tu corazón y en tu vida. Tenés que dejar que Él te guíe y te lleve por senda de justicia y de verdad. Busca la guía, busca la bendición, busca el amor, busca el favor de Dios, pero no como vos querés, sino como Dios quiere que lo hagas. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabo y te bendigo y te doy gracias por esta tu palabra. Señor, bendice a aquel que está del otro lado, Señor. Bendice a aquel que, Señor, fue negligente, descuidado en tus cosas. Bendice a aquellos que nos están mirando y que nos están viendo a través de la pantalla, Señor. Bendice su vida. Oh, Padre, que puedan entender y que tu Espíritu Santo, Señor, impacte, toque su corazón, renueve su vida, su fuerza, trae bendición sobre su vida, trae bendición sobre su corazón, trae gracia, trae unción, trae poder, la llenura, la presencia misma de tu Espíritu Santo en cada vida y en cada corazón, Señor. Y llena la vida de cada hermano aquí, Señor. Llena con tu presencia, llena con tu Espíritu Santo. En el nombre bendito de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.